Tiene uso de la palabra la diputada Graciela Camaño, que va a compartir el uso de la palabra con el diputado Felipe Carlos Solá, y después no harán uso de la palabra en el turno pertinente al bloque. Gracias. Gracias, presidente. La verdad es que si nos preguntamos si es necesaria una nueva ley en la materia para posibilitar el desarrollo de un sector tan vital y estratégico, habida cuenta de contar con una norma de 1972, no cabe la menor duda que es absolutamente necesaria. La tecnología nos ha superado a todos, incluso a los que estamos aquí adentro. Pero como ya nos tiene acostumbrado el oficialismo, fundamentalmente en la sanción de leyes trascendentales, señor presidente, esta Cámara, que es la Cámara que representa al pueblo, pretende ser la Cámara revisora que no revisa. Y entonces este debate tuvo un trámite en el Senado sumamente participativo que permitió una cantidad de modificaciones muy interesantes, pero en la Cámara de Diputados no. Nosotros solo tuvimos una visita muy gentil, por cierto, por parte del secretario de Comunicaciones, pero no tuvimos ninguna otra posibilidad más que la de asistir a la visita tipo médico, tomar cuenta de qué era lo que se pretendía y venir a la sesión del día de hoy a sacarla a como dé lugar. Lo que pretenden aprobar es una ley que seguramente aspira a mejorar la calidad de la comunicación. Pero lamentablemente tenemos que decir, del análisis de la ley no surge que se va a crear más competencia ni que se va a fomentar la inversión en un sector que es clave para la vida actual. Presidente, al contrario, esta ley consolida la más absoluta arbitrariedad gubernamental, ya que delega ilimitadamente en el Poder Ejecutivo de turno, y acá quiero hacer hincapié, de turno, todas las decisiones en la materia. Se convierte en un instrumento del oficialismo, cualquiera sea el oficialismo, el de turno, para condicionar la libertad de expresión de manera indirecta, afectando el financiamiento de la producción de contenidos y eliminando actores. Estos son datos empíricos del análisis de la ley. El proyecto incurre en una amplia e inconstitucional delegación de facultades en favor de un órgano administrativo que genera incertidumbre respecto del marco regulatorio en el cual se va a desarrollar la actividad. El texto no consagra ni estatuye una verdadera autoridad de aplicación. De hecho, el proyecto original no tenía una autoridad de aplicación. Iba a ser una facultad que se le delegaba al Poder Ejecutivo. Y para subsanar, como crítica importante que ha tenido el proyecto en este sentido en el Senado, se ha hecho una copia literal del esquema, como aquí bien se dijo, que tiene trazada la Ley de Medios Audiovisuales. En ese sentido, me remito a ese debate y a mi discurso en cuanto a la crítica con respecto a la autoridad de aplicación. Se establecen en ese sentido, con respecto a la autoridad de aplicación, condiciones de independencia y profesionalidad para las personas que la integren. No. Se omiten establecer los deberes y facultades, competencias y demás cuestiones necesarias por ley para definirla y darle un alcance que sea compatible con lo que la Constitución prescribe en el artículo 42, señor presidente, en materia de entes de regulación y control de los servicios públicos. No se atiende, al igual que la Ley de Audiovisuales, a lo que estableció sabiamente nuestra Constitución cuando incorporó a los derechos de cuarta generación para usuarios y consumidores. Y estas omisiones son deliberadamente voluntarias, porque al momento de establecer las atribuciones fueron muy precisos. Miren, la autoridad puede controlar y fijar tarifa, otorgar licencia, autorizar transferencia, disponer caducidades, determinar condiciones y obligaciones de acceso e interconexión,
reglamentar el régimen sancionatorio y el procedimiento para la instrucción de sumarios y aplicar sanciones. O sea, se crea una autoridad de aplicación que tiene todas las atribuciones y no tiene ninguna obligación. Es una autoridad de aplicación con un claro perfil político, no técnico. Es correcto señalar, como lo hacen los fundamentos, que los países que se toman como referencia en la materia, Estados Unidos y la Unión Europea, tienen una regulación, pero es totalmente opuesta a la que se pretende en este proyecto de ley. La ley propone además, entre otras cosas, levantar la prohibición que tienen hoy las empresas telefónicas de brindar servicios de comunicación audiovisual. El texto, que tiene la media sanción después del tratamiento y los debates, incorpora en el tratamiento una correcta idea de gradualidad, pero esta idea de gradualidad que estableció el Senado no llega a resolver una protección efectiva a la industria de la televisión por suscripción que tiene 20.000 trabajadores. Esto lo dice el Sindicato de Trabajadores, alarmado por lo que puede llegar a ocurrir con estos 20.000 trabajadores y la concentración que aquí se propone. Además, nos hemos perdido la oportunidad de extender la declaración de servicio público a la telefonía celular, señor presidente, a pesar de la significación que tiene en el mercado de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, el sector, por otra parte, que mayores inconvenientes ofrece para los usuarios, lo cual hubiera constituido un real avance normativo que acompaña a los tecnológicos, máxime cuando una lectura de la realidad permite constatar fácilmente el modo en que la comunicación telefónica hoy por hoy se identifica o asocia mayormente a la que se realiza con esta modalidad, porque esta modalidad, la que no está declarada servicio público, la telefonía celular, desplazó lisa y llanamente a la telefonía fija, que decrece en contrapartida al crecimiento geométrico de la otra. Somos conscientes de las características en que hoy por hoy se desarrolla la telefonía móvil, al punto que las autoridades, lo han mencionado en la reunión de comisión, tiene habilitada una línea de queja que se llama quenosecorte.com, y son los usuarios las víctimas resignadas de esos cortes. Esta sola razón, señor presidente, justifica tener colocada la mirada en el presente y arbitrar soluciones a esos problemas que todos conocemos y padecemos a diario. Y no va a ser con quenosecorte.com. Si lo hubiéramos puesto en el proyecto de ley y lo hubiéramos declarado de interés, seguramente estaríamos haciendo una acción de gobierno mucho más relevante que la quenosecorte.com. Porque, señor presidente, ¿qué significa que sea declarado servicio público? Significa que el Estado tiene participación en la regulación de las tarifas, imposibilitando que las empresas de telefonía puedan aumentar las tarifas cuando los deseen, pero fundamentalmente comportaría la garantía de la debida prestación del mismo a los usuarios, con observancia de los principios y las reglas propios de una actividad que se declara de interés público. Y paradójicamente, no obstante pregonarse desde el oficialismo que este proyecto garantiza el derecho humano a la comunicación, lo cierto es que no garantiza el acceso gratuito a los argentinos a la libre expresión y a la información, porque en definitiva lo que importa es la libre expresión de las ideas y la información. Sin embargo, al quedar la comunicación en las manos de la autoridad que comporta, tanto como decir, del gobierno de turno mismo, la comunicación queda puesta al riesgo de la discrecionalidad de quien detente el poder. De ahí que cuando el proyecto suministra como premisa el intento de regular las tecnologías de información y comunicación en aras de la convergencia, nace una preocupación por partida doble. En primer lugar,
la posibilidad de que la regulación se convierta en cercenamiento, persecución o proscripción, y en segundo lugar, y ligado con esto, que la premisa se convierta en mero pretexto de avasallamiento y censura del que piensa distinto. Mire, señor presidente, solo miremos lo que sucede con el AFCA. La verdad es que cuando yo miro que la única actitud democrática en aras de la comunicación es haberle dado Radio 10 y la C5N al señor Cristóbal López, me parece que estamos en una falta tremenda con respecto a la búsqueda en serio, no de los instrumentos legislativos, sino de las acciones del Poder Ejecutivo en aras de la libertad de la comunicación y la constitución real en un derecho de los ciudadanos. Era de esperar que en nombre de esta declamación de derechos humanos consolidados, por lo menos en una hipótesis de mínima, garantizaran el acceso gratuito a Internet para darle vigencia activa a este derecho humano de tercera generación, más aún cuando la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, firmada por la ONU, a la que la Argentina adhirió en el postulado 6A, establece que los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. Por último, no quiero dejar de mencionar un acto de desatino y de total desmesura que tiene este proyecto, señor presidente, y que lo visualizamos claramente en el artículo 87, cuando se transfiere a la órbita de competencia de esta autoridad de aplicación de la que estamos hablando, organismos tales como la Secretaría de Comunicación, la Comisión Nacional de Comunicación, Argentina Soluciones Satelitales, Correo Oficial, Comisión Nacional de Actividades Espaciales y Plan Argentina Conectada. Suponer esto es crear una superestructura en personal de miles de personas y de medios materiales, millones presupuestados. Además, por supuesto, de la asignación de una competencia amplia que no tiene más justificación que la del arbitrio de quien decide que esto así suceda. No se entiende ni se justifica, señor presidente, y no se justifica en lo que significa la organización de buena administración estadual. Hay un último tema al que me quiero referir, señor presidente, y está vinculado a los tributos que crea esta ley. Y aquí, señor presidente, observo una gravísima falta por parte del Poder Ejecutivo al haber enviado este anteproyecto que tiene establecido un tributo con ingreso en la Cámara de Senadores. Hay muchos antecedentes respecto de proyectos del Poder Ejecutivo donde la imaginación, el léxico y la amplitud de nuestro idioma hacen que, utilizando otras denominaciones, el oficialismo de turno intente burlar normas legales vigentes y también constitucionales. Todos sabemos y conocemos el significado, el alcance y la jurisprudencia de los artículos 4, 52 y 74 de la Constitución Nacional. Y una última cuestión respecto a este tema es que nada dice el proyecto respecto a qué se va a hacer con el dinero recaudado a los usuarios en este sentido. Ese dinero, señor presidente, es realmente importante y debe ser restituido a los usuarios a partir de la entrada de vigencia de esta ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene uso de la palabra Felipe Carlos Solá.